Hola a todos, bienvenidos a esta clase. Ustedes ya me conocen, tuvieron la clase de ecoinmunología conmigo y hoy día les voy a hablar un tema que creo que es bien relevante, sobre todo para la gente que se va a dedicar a la investigación, que se va a dedicar a trabajar con animales. Incluso también es relevante para aquellos que se van a involucrar en temáticas ambientales. Es necesario conocer sobre este tema que se relaciona con la bioética en animales y con el trabajo o el uso de animales en experimentación. Para comenzar, primero hay que abordar sobre qué es lo que es la ética, qué es la bioética y a qué nos referimos cuando hablamos de ética, cuáles son los conceptos o definiciones detrás de ella. Y lo primero que hay que resaltar es la distinción entre moral y entre lo que es ética, ¿ya? La moral es básicamente, son todos los acuerdos o toda la forma que nosotros tenemos de actuar en relación a las normas, las costumbres y los valores que son propios de nuestra sociedad o son propios, por ejemplo, de nuestra familia, son propios de nuestro país, ¿sí? En este sentido, la moral responde a la pregunta ¿qué debo hacer frente a una determinada situación? En este sentido, la moral responde más que nada a características propias de cada individuo, en términos de, por ejemplo, de sus costumbres, de sus valores y de las normas que ellos tengan. Obviamente están regidos por normas, por ejemplo, propias de una sociedad. En cambio, la ética se relaciona con la moral, pero la ética lo que busca es responder el por qué uno actúa de cierta forma, ¿ya? La moral, recuerden que responde a la pregunta ¿qué debo hacer frente a esto de acuerdo a los valores, costumbres y normas que yo tengo en mi propio existir? Y la ética, que ya va a algo más amplio y más general, nos dice el por qué uno debe actuar de esa forma, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si veo a alguien que se le cayó su billetera, mi pregunta va a ser ¿qué debo hacer frente a esta situación? Yo puedo decir, la recojo y se la devuelvo, y mi ética me va a decir por qué yo se la devolví, porque hay un código ético detrás de eso. En este sentido, la ética es la aplicación de la razón. Entonces ya teniendo una distinción entre lo que es moral y lo que es ético, nosotros vamos a centrar en la ética. Surge la pregunta, bueno, ¿y por qué surge todo esto de la ética? ¿Por qué surge darle un razonamiento a un determinado actuar? Y principalmente esto enfocado en términos de bioética. Ustedes saben que la experimentación en humanos y en animales viene desde muy de la antigüedad y surge la pregunta ¿quién regulaba todo esto? ¿Ya? Entonces las primeras nociones de ética y de bioética surgen en la historia en humanos. Las primeras preguntas sobre si es ético, si el fundamento lógico detrás de un determinado actuar en términos de investigación está regido o está normado, surge a través de experimentos en humanos. Y uno de los principales experimentos en humanos que se tenga de conocimiento en la historia son aquellos que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial. Yo no voy a entrar mucho en detalles aquí, pero si ustedes buscan en cualquier libro de historia o en cualquier página de internet relacionada con la historia de la Segunda Guerra Mundial, van a encontrar diversos ejemplos que se realizaron en experimentación en humanos que obviamente no tenían consentimiento de las personas a las cuales se les estaba sometiendo cierto tratamiento. No se hacían escondidas, no habían protocolos determinados para hacer estos experimentos, no se tomaban en cuenta las condiciones en las que se realizaban estos experimentos, etc. Bueno,
los ejemplos más comunes son los niños o las pruebas que se hacían con personas adultas o con niños, el tema de, por ejemplo, la cámara de gas, que fue un experimento que se realizó y que luego se utilizó como una herramienta de eliminación de personas. Todo esto empezó a dar luces al resto de la comunidad sobre la ética que había detrás de todo esto, que obviamente no hay ningún razonamiento ético detrás de estos experimentos. Otro ejemplo clásico que también comienza a dar luces en términos de los trabajos y de qué norma bioética estaban siguiendo todos estos estudios también es en humanos, y es un ejemplo en la escuela internado de Willowbrook. Esta escuela era una escuela especial en donde se internaban a niños que tenían problemas mentales, alguna deficiencia en algún proceso cognitivo o simplemente locura. Ya eran todos niños con problemas mentales, donde los papás llevaban a estos niños buscando la posibilidad de internarlos para que los pudieran cuidar. Y es en este internado en donde un médico llamado Saul Goodman aprovechó las condiciones que habían en este establecimiento. No les mencioné, pero aquí en este colegio había una sobrepoblación de alumnos, había un hacinamiento y las condiciones obviamente higiénicas no eran las adecuadas, lo que propició un brote de hepatitis dentro de este internado. Y este médico aprovechó este brote de contagio de hepatitis para probar un nuevo fármaco, que no recuerdo el nombre del fármaco en estos momentos, pero él lo que quería era probar el fármaco en estas personas enfermas de hepatitis, ¿ya? ¿Y cuál es el problema ético que hay detrás de esto? Bueno, que había un elemento coercivo o coercitivo, no sé cómo se dice, en la realización de estos experimentos. Cuando los padres llevaban a sus hijos a inscribirse en este internado, este médico los hacía firmar digamos así como un consentimiento en donde se informaba que al ingresar a sus hijos a este internado iban a entrar en este experimento en donde se les iba a inyectar este nuevo fármaco para probar si combatía la hepatitis. Y en este documento se les informaba que al participar en este experimento la persona podía correr el riesgo de contraer hepatitis y por lo tanto morir, ¿ya? ¿Y cuál es el elemento coercivo aquí? Es que a los padres que no firmaban este documento les decían que tenían que estar en una lista de espera o que sus hijos no podían ingresar a este internado. Entonces, obviamente, un padre que se encontraba a lo mejor en una necesidad extrema de poder ingresar a su hijo a este internado, firmaba el documento a expensas de que su hijo pudiera enfermarse de hepatitis y por lo tanto morir. Y el tercer ejemplo que lleva al desarrollo de normas bioéticas en el trabajo o en la experimentación con humanos es un experimento llamado el experimento de Tuskegee. Ustedes también pueden buscar más información en internet, pero básicamente aquí lo que se hacía era a este grupo de personas de raza negra también se les quería probar un nuevo fármaco contra la sífilis, y a estas personas se les contagió de sífilis sin que ellos lo supieran, creo que así fue, si bien no me equivoco, y se les da este tratamiento. En este experimento murió mucha gente, tanto hombres como mujeres, y también se generó un gran número de niños que nacieron contagiados con sífilis. Entonces este fue el problema bioético que surgió aquí. No había ningún protocolo, no había ninguna norma que regulara la manipulación de estas personas en términos de que estuvieran o de que contrajeran la enfermedad. Así, con este experimento, entonces, surge la idea de regular la forma en que se realizan los experimentos y, como toda la historia, en humanos, ¿ya?
En este sentido, entonces, a partir de razonamientos filosóficos sobre la lógica que había detrás de la experimentación en humanos, surgen las normas éticas. Y estas normas éticas tienen la particularidad que pueden emplearse en distintos ámbitos de la vida, desde economía hasta la medicina, que es en donde nosotros nos vamos a centrar, en la bioética. Las primeras nociones de bioética nacen alrededor del año 70 de la mano de este médico Van Russell-Potter, en quien publica un artículo llamado Bioética, la ciencia de la vida, y es en este artículo en donde surge por primera vez el término bioética, que él hace mención a que debería existir un código o una norma que regule la experimentación en humanos. Un año más tarde, en el 71, este otro médico establece ya de manera más sólida el término bioética al crear un instituto que se dedica específicamente a temáticas de bioética. Este instituto, llamado Joseph and Rose Kennedy para el estudio de la reproducción y la bioética humana, es el que da origen a toda una nueva rama de la filosofía dedicada a estudiar las normas y los razonamientos lógicos detrás de la experimentación en humano, y por lo tanto empezar ya a generar protocolos y pasos establecidos para poder realizar buenos experimentos y que no pasen a llevar tanto los derechos como la dignidad de las personas. Así surge el término bioética, el cual establece que la bioética es el uso creativo del diálogo para formular, articular y, en lo posible, resolver los dilemas que plantean la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, todo lo que se sabe de bioética surgió para poder regular la experimentación y la investigación, principalmente en humanos, ¿ya? Y lo que nos importa a nosotros es qué es lo que ocurre en animales. Podemos aplicar la bioética que surgió en humanos, la podemos aplicar a animales, y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Lo primero es definir qué es un animal. Y lo vamos a especificar bien, qué es un animal no humano. Recuerden que nosotros también somos humanos. ¿Qué es un animal no humano? Bueno, existen diversas definiciones sobre lo que es un animal. La Real Academia Española establece que es un ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. La característica de esta definición es el término siente. Ya ahí nos da una noción de por dónde podría ir la regulación bioética en el uso de animales en investigación. Otra definición establece que un animal es cualquier miembro multicelular, pero no humano del reino Animalia. Si se dan cuenta, en esta definición no se hace mención a esta parte sintiente de los animales. Y por último tenemos una tercera definición. Puede que existan muchas más, si ustedes encuentran otras, bienvenido sea, que establece que un organismo es un organismo vivo que se alimenta de materia orgánica, por lo general tienen órganos sensoriales especializados, sistema nervioso y es capaz de responder con rapidez a los estímulos. ¿Ya? Se dan cuenta que aquí, bueno, además de mencionar esta característica de sentir o de sensar el entorno, también le da una capacidad, no es la palabra correcta la que voy a usar, pero una capacidad de conciencia en este sentido de que el animal es capaz de responder frente a estímulos del entorno. ¿Ya? No es una silla, no es una mesa que esté afuera que está ahí sin sentir y sin responder, porque puede que sienta,
pero a lo mejor no responde, ¿ya? Entonces, un animal, además de sentir y de sensar su entorno, es capaz de responder frente a esto que está sintiendo del entorno, ¿ya? Y es esta característica, como yo les mencionaba, la que hace pensar sobre si es necesario o no regular las investigaciones que se hacen utilizando animales. Si tenemos un animal que es capaz de sentir, significa que es un animal que, al igual que los humanos, es capaz de sentir dolor, es capaz de estresarse, es capaz de sufrir, ¿ya? Y por eso es necesario regular el uso de animales en investigación. La idea entonces de las primeras nociones sobre la regulación del uso de animales en investigación surgen a lo largo de la historia. Las primeras nociones del uso de animales en investigación surgen con Descartes. Y Descartes principalmente lo que plantea es que los animales no eran seres racionales, sino que funcionaban como máquinas que no tenían sentimientos, conciencia de sí mismos ni intereses propios. O sea, para Descartes uno podía utilizar los animales en investigación como quisiera hacerlo, aplicar protocolos de la manera que mejor le pareciera y que fueran mejor para el experimento sin importar lo que ocurriera con el animal, ¿ya? Porque para él los animales no tenían sentimientos, conciencia de sí mismos ni intereses propios. ¿Por qué? Porque Descartes le estaba dando una característica humana a los humanos, a los animales, los estaba humanizando, siendo que eso nosotros ya sabemos que es un error. Después, años más tarde, en el siglo XVIII, surge Jeremy Bentham, que podemos decir que es una de las primeras personas que se preocupa sobre qué es lo que está ocurriendo con los animales que son sometidos a distintas intervenciones experimentales o en investigación. Y él plantea el problema ético del sufrimiento animal y su explotación abusiva por el hombre, ¿ya? Entonces, en el siglo XVIII nacen las primeras nociones de bioética de animales no humanos y plantea que hay que tener ojo con lo que se hace con los animales, tanto para la producción de comida como para investigación. Y es a través de este personaje de Jeremy Bentham que ya surge en el año 1959 un marco de regulación que funciona hasta el día de hoy. O sea, lo que surge en el año 59 generó un gran impacto que nadie ha podido cambiarlo ni derribarlo. De hecho, lo que surge en este año 59 a través de este libro, que ya les voy a mencionar con más detalle, es lo que regula hasta el día de hoy la experimentación y el uso de animales en investigaciones. En el año 59, Burch y Russell publicaron un libro llamado Los Principios de la Técnica Experimental Humana, y en este libro ellos proponen una metodología de investigación que apunta a mejorar las condiciones en que se realizan los experimentos para los sujetos con los que uno está experimentando, ¿ya? Y esta regulación se denomina 3 R's. ¿Por qué? Porque esta regulación propone 3 cosas para poder mejorar las condiciones en que se realiza un experimento. Y estas 3 R's se denominan 3 R's porque buscan reemplazar, reducir y refinar. Ya son 3 cosas que uno tiene que aplicar en un experimento para poder minimizar, ya sea el sufrimiento animal, poder minimizar las condiciones o poder mejorar las condiciones que estamos realizando para poder que nuestro animal esté en óptimas condiciones, etc. Voy a entrar en detalle más adelante qué significa cada una de ellas. Y este libro, como yo les decía, ha regido hasta la actualidad las normas éticas o bioéticas que se aplican para poder realizar distintas investigaciones. Años más tarde, de la mano de esta señora, Ruth Harrison, surge un libro llamado Máquinas Animales, ¿ya? Y este libro surge porque ella quedó impactada sobre las condiciones en las que se encontraban los animales
en las granjas de producción o en las industrias de producción, ya sea de leche o de carne. Entonces ellas, como modo de denuncia, escribe este libro, lo publica, y a través de la publicación de este libro cambia todo. No recuerdo el año de la publicación de este libro, ustedes lo pueden buscar, pero a partir de la publicación de este libro surge o cambian toda la forma en que se estaba produciendo la comida para nosotros, en la forma en que se producía la leche, la carne y todos los otros productos derivados de los animales que van en términos de la alimentación. Y en este libro se proponen que todo lo que involucre mantener animales, ya sea para investigación o para producción, debe responder a un término conocido como las 5 libertades, ¿ya? Que también lo voy a profundizar más adelante, pero que básicamente están relacionadas con que los animales estén libres de hambre y sed, que los animales que están ya sea en cautiverio o en industrias o en granjas reproductivas, que estén libres de enfermedades, que estén o que tengan la capacidad de poder generar sus conductas propias de la especie y otras cosas más que ya les voy a mencionar cuáles son. Entonces son estos dos hechos en la historia los que comienzan a regular y comienzan a dar forma a este término de bioética en animales y regir el uso de animales en investigación. Voy a partir primero por hablándoles de este libro y principalmente de las 3 R. ¿Qué son las 3 R? Bueno, como yo les decía, las 3 R vienen de 3 términos: reemplazar, reducir y refinar. Esta técnica de las 3 R aborda los principios de la técnica experimental humanitaria. Y cada una busca, de cierto modo, regular distintos aspectos de una investigación que utiliza animales. Voy a partir primero hablándoles del primer término, que es reemplazar. Este primer término, reemplazar, como su nombre lo dice, y valga la redundancia, propone reemplazar toda vez que sea posible el uso de animales vivos por otras alternativas, ya sean no vivas o alternativas que sí son vivas, pero que a lo mejor son menos, digámoslo así como entre comillas, menos sintientes. Un ejemplo de reemplazar es lo que ocurre, por ejemplo, con los simuladores. Esto se da mucho en escuelas de medicina veterinaria, en donde en lugar de utilizar animales vivos, ya por ejemplo como una vaca, para que los estudiantes aprendan, por ejemplo, a hacer esta palpitación para ver si la vaca está preñada o no, por ejemplo, antiguamente se hacían animales vivos, lo que obviamente eso no es agradable para la vaca, que le introduzcan una mano para poder palparla interiormente. O obviamente con gente que tenía poca experiencia como estudiantes, obviamente la forma en que lo hacían tampoco era la adecuada porque se estaban entrenando. Entonces, ¿qué es lo que han venido haciendo ya desde hace un buen tiempo las escuelas de medicina veterinaria? Es ir creando modelos de estos animales que se usaban, de estos animales vivos. ¿Qué es lo que yo les muestro aquí, por ejemplo? Un modelo de una vaca que simula, yo los he visto, simula fielmente a la vaca. Entonces, aquí los estudiantes que tienen muy poca experiencia y tienen muy poca delicadeza para poder realizar estos procedimientos pueden practicar y pueden ir adquiriendo cada vez más destreza para poder después pasar a modelos vivos. Existen millones de simuladores ahí, ya sea para que también puedan experimentar inyectando, poder practicar la técnica de inyectar algún fármaco, de extraer sangre, etcétera, y así no provocarles daños, ni sufrimiento, ni estrés a animales vivos, ¿ya? Entonces esa es una forma de reemplazo. En lugar de utilizar aquí un animal vivo, se utiliza un simulador.
Otra forma de reemplazo, como yo les había mencionado, es hacer un reemplazo a alternativas que sean, digámoslo entre comillas, menos sintientes. Por ejemplo, aquí yo les puse un caso bien extremo. En lugar de utilizar a esta ave, que esté del 7 colores, en lugar de utilizarlo, se puede hacer un reemplazo siempre y cuando el experimento lo permita. Puede que a lo mejor el experimento que uno vaya a hacer no permita hacer el reemplazo, en donde uno lo que hace es buscar un animal en una categoría filogenética o en una escala evolutiva inferior, ¿ya? Por el caso, por ejemplo, que yo les puse un caso extremo de una mosca. Otra forma de hacer este reemplazo, por ejemplo, es utilizar cultivos celulares, ¿ya? Uno lo que está haciendo es utilizar células que son mucho menos sintientes que un ave o que un organismo ya completo, más grande. Entonces, el reemplazo, la primera R, digámoslo así, corresponde a reemplazo, y que el reemplazo básicamente es utilizar otro tipo, ya sea un modelo o un simulador, o utilizar un tipo de animal menos sintiente o simplemente por ejemplo, un cultivo celular. Pero ojo que esto siempre y cuando el experimento lo permita, porque podemos estar a lo mejor reemplazando todas moscas y vamos a obtener resultados que a lo mejor no nos van a informar o no van a responder la pregunta que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener ojo, no se trata de hacer un reemplazo por hacer un reemplazo, porque a la larga también vamos a estar generando un problema, vamos a estar utilizando millones de moscas que uno cree que no son sintientes, pero puede que sí lo sean, ¿cierto? De hecho, antes de hacer esta clase estuve investigando un poco sobre si realmente sienten o no los animales invertebrados, y me encontré con la sorpresa de que en realidad hay varias investigaciones donde se está demostrando de que los animales invertebrados que uno piensa que son menos sintientes que un vertebrado, en realidad sí sienten dolor, ¿ya? Entonces hay que tener ojo ahí. De hecho, no sé si ustedes el año pasado, alguno de ustedes vio esta temporada de MasterChef, en donde creo que era, no sé si una langosta o un animal muy similar, que vivos los ponen en el agua hirviendo, que es como tradicionalmente se han hecho los moluscos y los crustáceos, y lo dejan vivo en el agua hirviendo. Resulta que el Consejo de Esport Nacional de Televisión recibió una queja de una investigadora de la Universidad Católica, recibió una queja del Comité de Bioética de la Universidad Católica, diciendo de que en ese capítulo se infringió la Ley de Protección Animal chilena, porque se sometió a esta langosta a sufrimiento animal, debido a que se ha demostrado que estos animales, los crustáceos creo, sí tienen un sistema sensorial que les permite de cierto modo sentir dolor. Entonces, nuevamente, hay que tener ojo sobre qué tipo de reemplazo vamos a utilizar y si es eficiente o no ese reemplazo que uno va a utilizar. La segunda R se refiere a reducir, ¿ya? Y esta R lo que define es que es tratar de utilizar el número mínimo de animales que permita obtener resultados significativos basándose en criterios estadísticos y no arbitrarios, ¿ya? Cuando yo digo esto, yo lo que digo es tratar de utilizar el menor número de animales que me permitan a mí obtener un resultado. Puede que a lo mejor yo diga, no, sabes que en realidad en vez de usar 20 ratones voy a usar 5, pero luego de que yo someto estos 5 a toda la experimentación, me doy cuenta que en realidad con esos 5 no obtuve nada que me permita obtener una conclusión fidedigna o que me permita responder a la pregunta que yo me estaba haciendo, y por lo tanto, nuevamente, sometí a estos 5 animales a un procedimiento que a lo mejor no sirvió para nada, ¿ya? Entonces, cuando uno hace una reducción del número de animales, tiene que tener un sustento estadístico detrás de esto. Y este sustento estadístico va de la mano con el uso de antecedentes previos, ya sea de otros estudios que abordaban temáticas similares, y de parámetros y de otras variables
a través de este sustento uno puede estimar criterios estadísticos y decir, sí, sabe que con 5 animales usted va a obtener un resultado significativo. Entonces, en vez de utilizar 20, sí, puede utilizar 5, ¿ya? Y este es un punto súper importante porque cuando uno va a realizar un proyecto de investigación, generalmente a uno en términos de ciencia siempre le dicen que tiene que tratar de utilizar el mayor número posible de réplicas, el mayor número posible, su N tiene que ser lo más grande posible porque así de cierto modo está representando de la manera más fiel la realidad. Sin embargo, cuando uno somete el trabajo a los comités de bioética, esta parte del número de réplicas que se va a utilizar o el N que uno tiene siempre es criticado porque siempre se busca utilizar la menor cantidad de animales posible y siempre lo critican, siempre dicen, ¿será necesario utilizar ese número de animales? ¿Cuál es la prueba estadística que usted está sustentando esto? Muéstreme los datos, muéstreme las variables, muéstreme todo, y ahí recién a uno le dicen, sí, ¿sabe qué? Ya, le autorizamos eso, o a uno le dicen, ¿sabe qué? Estuvimos haciendo el análisis y usted debería utilizar mucho menos animales que lo que está proponiendo. ¿Ya? Entonces este también es un punto que es bien crítico en la experimentación. Otra forma también de reducir, en lugar de reducir el número de animales, es tratar de extraer la mayor información posible de los animales que yo estoy utilizando. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo aquí, ¿cuántos son? 3, 6, 7, 8, 9, 10 animalitos. Tratar de utilizar solamente estos 9 para hacer la mayor cantidad de experimentos que yo pueda, ¿ya? Y no tomar 10 y después otros 10 más, y después otros 10 más, y después otros 10 más. Que a la larga lo que estoy haciendo es ir tomando más animales, cuando a lo mejor de este puro grupo yo podría haber hecho todo lo que necesitaba para responder mi pregunta. Esa es otra forma de reducir el uso de animales que uno va a utilizar en una investigación. Y la última R se refiere a refinar. Y aquí refinar se define como adecuar el protocolo de trabajo para minimizar el potencial estrés, dolor, sufrimiento o daño permanente en los animales. Este refinamiento también involucra mejorar el bienestar animal, ya sea durante el procedimiento experimental o en el manejo diario de los animales. ¿Ya? Entonces refinar apunta básicamente a que nosotros tenemos que mejorar los protocolos de investigación en pro de minimizar ya sea el estrés, el sufrimiento o el daño de los animales. Y este ha sido como uno de los puntos que más, digamos así como entre comillas, problemas les causa a los investigadores, porque los comités de bioética cada vez se ponen más quisquillosos en las técnicas que uno utiliza para poder realizar los experimentos. Entonces, sobre todo los investigadores más antiguos les cuesta un poco buscar alternativas que provoquen menos estrés o menos daño a los animales, y muchas veces cuando uno evalúa los protocolos de investigación de algún investigador, la justificación para realizar determinado experimento siempre es que es como siempre se ha hecho así, o esta es la única forma, y en general uno siempre los critica porque hay que decirles, pucha, vea otra alternativa que le permite a usted llegar a los mismos resultados pero provocando menos daño al animal. Ya sea refinamiento, por ejemplo, puede ser sacar o utilizar algún analgésico, o utilizar, ya les voy a dar unos ejemplos, o utilizar otro tipo de jaula, o tener menos animales por jaula, o no sé, cualquier otra forma, que sea una sola persona la que manipula los animales, etcétera. Todo esto involucra refinamiento, que es dejar los protocolos de trabajo de una manera que minimice el daño hacia los animales, que los animales estén con un bienestar mejorado durante todo el procedimiento y durante el manejo diario, ¿ya? Una forma de refinamiento, por ejemplo, que yo ya les había mencionado, es mejorar las condiciones en las cuales se encuentran los animales. Aquí yo les puse un ejemplo extremo. Tenemos aquí a este ratoncito en una jaula bien pequeña, que no permite el libre movimiento de él, que no permite que se pueda desplazar, que lo tiene en una posición a lo mejor
que es incómoda para él, etcétera, o hay muchos animales aquí, por lo tanto el espacio para cada uno es muy reducido. Entonces una forma de refinar esto, refinar por ejemplo el hábitat de este animal, es aumentar las dimensiones de su jaula o aumentar las condiciones de su hábitat, mejorarla, o tener menos animales por jaula es una forma también de refinar. Otra forma de refinar también es hacer un enriquecimiento ambiental. Ya cada vez más frecuente que, por ejemplo, si uno tiene roedores, es dejarle, como uno dice, entre comillas, juguetes a estos roedores. Tenerle una ruedita de estas rueditas para que corran, ponerles material para que puedan roer, ponerles madrigueras, etcétera. Todo eso es un enriquecimiento ambiental y de cierto modo va mejorando las condiciones y el bienestar de estos animales que son mantenidos en cautiverio. Otra forma de refinamiento, por ejemplo, es minimizar el estrés que provoca la manipulación de los animales. Nosotros sabemos que, sobre todo los animales que no llevan tanto tiempo de domesticación, sufren con la manipulación. ¿Por qué? Porque se estresan, ¿ya? Y este no es el estrés como que uno dice, ay, estoy cansado, estoy estresado, sino que es un estrés que va más allá, es un estrés fisiológico, en donde se liberan elevados niveles de hormonas de estrés, como por ejemplo los glucocorticoides, y eso a la larga también provoca otros problemas a la salud de los animales. Una forma, por ejemplo, de minimizar este estrés frente a la manipulación, que es, en lugar de tomar a los animales con la mano, ya manipularlos uno con la mano, entrenarlos para poder manipularlos de otra forma, ya. Aquí, por ejemplo, yo una vez conocí el caso de una niña que trabajaba con unos roedores que los entrenó para que ellos ingresaran a un recipiente y en este recipiente ella podía, por ejemplo, pesarlos, podía tomarles fotografías, podía trasladarlos de una jaula a otra sin necesidad de tomarlos ella con su mano. Entonces esto redujo notablemente los niveles de estrés en estos roedores. Entonces esta es otra forma de refinamiento. Bueno, y como yo les mencionaba también, si vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una forma de refinamiento para minimizar en este sentido el dolor que pueda provocar este procedimiento quirúrgico es proporcionarle al animal algún tipo de analgesia, o simplemente, ya si el procedimiento involucra ya mucha cirugía o cosas así por el estilo, es tener un protocolo en donde uno diga, pucha, en realidad el sufrimiento es mucho, entonces el refinamiento va por mejorar la técnica de eutanasia, ¿ya? Y esto es bien controversial porque hay mucha gente, sobre todo los que son muy, muy amantes de los animales, que ven la eutanasia como algo malo, ¿ya? Y la eutanasia no es mala, o sea, no es una técnica que sea mala para los animales. Si yo estoy viendo que el animal está sufriendo mucho, ¿lo voy a dejar sufriendo solo para que siga viviendo? O en realidad digo, pucha, le voy a dar un término que sea ético y que sea de cierto modo humanitario para frenar el sufrimiento, ¿sí? Esa puede ser otro tipo de charla que se puede discutir más adelante. Ya, entonces yo les hablé a ustedes de que existen estas 3 R que surgieron en este libro de Russell y Birch en el año 50 y algo, y que estas 3 R son las que han regulado hasta el día de hoy el uso de animales en investigación, ¿sí? Ahora la pregunta que surge es, bueno, ¿y quién regula el que se cumplan estas 3 R? Yo algo les adelanté a ustedes con los comités de bioética o los comités institucionales de cuidado de usos animales, y que son ellos los que, de cierto modo, les voy a dar la respuesta, son los que regulan que se cumplan estas 3 R. Antes de esto, es bueno mencionar que tanto los comités de bioética como los comités, los CICUA, que son los comités institucionales de cuidado y uso de animales, se basan principalmente en leyes de protección animal y en guías y normativas tanto nacionales como internacionales que
de cierto modo establecen ciertos parámetros y ciertos protocolos sobre cómo debe ser la manipulación de animales, las dimensiones en que uno de confinamiento de los animales, la forma en que se deben realizar ciertos procedimientos o no. Entonces, la investigación se debe ajustar a estas leyes y a estas guías y normativas nacionales e internacionales. En este sentido, en términos de leyes de protección animal, como dato estadístico para ustedes, de los 195 países que son reconocidos por la ONU, solo 61, es decir, alrededor del 31% de ellos, cuentan con leyes de protección animal. Y estas leyes establecen diferentes grados de protección dependiendo del tipo de animal del cual estemos hablando. Entonces estas leyes categorizan a los animales dependiendo de si son animales de compañía, como perros y gatos, si son animales de abasto, como a los animales que están en las granjas de producción, o si son animales que son de investigación, ¿ya? Entonces cada grupo va a tener sus códigos y sus leyes propias dependiendo del tipo de categoría al que pertenece. En Chile tenemos una ley de protección animal que surgió hace unos años atrás. Había una muy antigua, pero no regulaba muy bien como la que está ahora. La que está ahora igual tiene críticas, pero por lo menos regula ciertas cosas, que es la ley 20.380. Y esta ley 20.380 tiene muchos artículos que van desde el maltrato animal hacia perros y gatos, por golpes, etcétera, todo lo que involucra maltrato animal, hasta, que es lo que nos interesa a nosotros, la regulación de los experimentos en animales vivos, ¿ya? Y esta ley, ¿qué es lo que establece? Dice que se entiende por experimentos en animales vivos toda utilización de estos con el fin de verificar una hipótesis científica, probar un producto natural o sintético, producir sustancias de uso médico-biológico, detectar fenómenos, materias o sus efectos, realizar demostraciones docentes, efectuar intervenciones quirúrgicas y, en general, estudiar y conocer su comportamiento, ¿ya? Entonces la ley 20.380, en el artículo 6, establece lo que es para el Estado chileno utilizar un animal en experimentación. Esta ley también tiene un artículo que establece quiénes son los que pueden participar en estas intervenciones en uso de animales. En el artículo 7, esta ley nos dice que los experimentos en animales vivos solo podrán practicarse por personal calificado. Y este personal calificado tiene que tener una certificación por una institución académica o por el Estado. Esto significa que no cualquier persona puede manipular o puede realizar los experimentos, ¿ya? Y es por eso que muchas veces los estudiantes llegan a los laboratorios creyendo que van a poder participar de manera inmediata en un experimento que involucra el uso de animales, y muchas veces se encuentran con que esto no es así. A uno los deja un periodo de tiempo porque no tienen la experiencia para manipularlo. Puede que se asusten, o puede que a lo mejor le causen daño al animal, el animal se asuste, como les decía, se estrese, cualquier cosa. Entonces, no cualquier persona puede estar involucrada en la experimentación y en el manejo diario de los animales. Esto tiene que estar certificado por una institución académica o del Estado. Y en general, esta persona certificada debe corresponder a alguien de las ciencias, ya sea a un médico veterinario o a alguna otra persona que haya obtenido algún grado un grado profesional en relación con las áreas científicas, ya sea biológicas o médicas. Bueno, este artículo también establece cómo deben hacerse las intervenciones quirúrgicas, en donde dice que tiene que usarse anestesia para evitar el sufrimiento innecesario, y deberán ser practicados por un médico competente, un médico veterinario o un profesional competente. Establece que también deben practicarse en instalaciones adecuadas, ¿ya?, para evitar, por ejemplo, el riesgo de infecciones en el animal, y obviamente
los establecimientos en que se realicen estos experimentos deberán contar con instalaciones idóneas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y deterioro de su salud. Esto significa que si yo voy a trabajar con peces, en esta instalación donde yo tengo mis peces no puedo tener roedores, ¿ya? O si yo tengo roedores no puedo tener aves. ¿Por qué? Porque ya estoy generando estrés entre tener animales de distintas especies. Estoy generando estrés porque a lo mejor uno produce un producto de desecho que se volatiza muy rápido y puede contaminar el aire y por lo tanto producir intoxicaciones en los otros animales, por ejemplo, o producir otro tipo de efectos negativos. Y bueno, esta ley de protección, la 20.380, en el artículo 8 comienza a hablar de cómo se regula que se cumplen todas las normas y todos los artículos que están en esta ley. Y aquí en este artículo se establece que habrá un comité de bioética animal permanente al que corresponderá definir, sin perjuicio de las facultades de los ministerios para proponer y evaluar políticas y planes, las directrices bajo las cuales podrán desarrollarse los experimentos en animales vivos conforme a las normas de esta ley, absolver las consultas que se les formulen al efecto y coordinarse con las instituciones involucradas en la materia. En el artículo siguiente se establece que quienes deberían integrar este comité de bioética. Se mencionan a distintos miembros de la comunidad científica, miembros de la comunidad de la universidad. Tiene que haber un científico nombrado por el presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, que antes se llamaba CONICIT, ahora se llama ANIF. Tiene que haber un representante de las instituciones de protección a los animales que cuenten con personalidad jurídica y son miembros que se desempeñan ad honorem y que en general casi todas las instituciones que contienen o que desarrollan investigación tienen estos comités de bioética, ¿ya? Y estos comités de bioética son bien estrictos, son bien pesados en hacer cumplir esta ley y en hacer cumplir las normas y guías internacionales y nacionales. Ahora, los comités institucionales de bioética o los comités para el cuidado y uso de animales no solo se basan en hacer regir la ley 20.380 que ya les mencioné, que es la ley de protección animal, sino que también se basan en distintas normas internacionales. Y las principales normas internacionales están dadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la ley de 20.380 y la ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, la guía para el cuidado y uso de animales del laboratorio, la guía de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, la guía para el cuidado y uso de animales en agricultura, investigación y educación, y el Código Penal, que define el maltrato animal y sus penas. Todas estas son el marco regulatorio de los comités de bioética, y cuando uno somete una investigación al comité de bioética para que pueda aprobarse o no y poder realizarla, si el comité de bioética no aprueba la investigación, no aprueba los protocolos que uno propone, uno no puede realizar esa investigación porque está incumpliendo esta ley y puede incluso tener penas legales, ¿ya? Entonces, el hacer experimentos no es llegar y yo propongo una investigación y hago los experimentos. Tengo que pasar por una serie de pasos que toman harto tiempo y que es un pimponeo constante entre el comité de bioética y el investigador, en donde el comité de bioética a uno le hace muchas observaciones a su protocolo. Uno tiene que mejorar muchas cosas, las mejoras, las devuelven, siguen habiendo observaciones y así. Y una vez que a uno ya le dan el certificado de aprobación de ese protocolo, puede empezar a realizar los experimentos. No se pueden realizar antes, no se pueden realizar sin la aprobación del comité de bioética. Y el comité de bioética posteriormente también hace seguimiento a las investigaciones, hace visitas a los laboratorios, a las instalaciones donde están los animales y verifica y certifica que se estén cumpliendo todo el protocolo y todas las observaciones que hizo este comité en esa experimentación.
La responsabilidad de los comités y de los comités de bioética y comités de cuidado de animales son supervisar el uso de animales en docencia, investigación, producción y extensión en las instalaciones donde se utilicen. Aquí menciono docencia porque muchas veces, bueno, y uno lo veía en las películas, que se utilizaban, por ejemplo, animales para enseñar algún tipo de sistema fisiológico. En la actualidad, si uno quiere utilizar un animal con fines de docencia, con un fin demostrativo y educativo, tengo que pedir un permiso al comité de bioética. ¿Ya? No puedo yo llegar y tomar un animal y mostrárselo a los animales. ¿Por qué? Porque estoy incumpliendo con la ley 20.080 y estoy incumpliendo con las normas de los propios comités de bioética. Entonces lo que yo tengo que hacer es, si quiero mostrar un animal para alumnos con fines educativos, tengo que previamente hacer un protocolo sobre cómo voy a manipular al animal, en qué va a consistir esta demostración, qué materiales se va a incluir, cuánta es la gente que va a estar, etcétera. Todo eso lo someto al comité de bioética. El comité de bioética puede que tenga observación y tenga que mejorar ese protocolo de demostración, y una vez que el comité aprueba que yo pueda hacer la demostración con el animal, yo puedo realizar esa clase en donde voy a utilizar al animal. Por último, también tiene como responsabilidad los comités de bioética revisar y evaluar protocolos para el cuidado y uso de animales en docencia y en investigación, que es lo que yo ya les estaba comentando, realizar seguimiento de protocolos aprobados para cada una de las investigaciones certificadas, que es lo que yo les decía, que cada cierto tiempo el comité de bioética se deja caer en el laboratorio para hacer una revisión de los protocolos y de cómo se están realizando los experimentos, y revisar las instalaciones de alojamiento de animales para la autorización de funcionamiento de las unidades que alojan animales, ¿ya? Y esto va muy de la mano con estos seguimientos que se hacen. Entonces, cada cierto tiempo los comités van a las instalaciones donde están los animales, revisan, por ejemplo, si el sistema de ventilación esté funcionando correctamente, si la iluminación está funcionando correctamente, si las dimensiones de los hábitats de los animales son las correctas, si los animales están en buenas condiciones, si la persona que está encargada de manipular a los animales cuenta con las certificaciones, si ha realizado talleres o cursos de actualización en la manipulación de animales, si la higiene de la instalación también es la adecuada, etcétera. Millones de otras cosas que se regulan, y eso se hace, o sea, ahí se hace el seguimiento, se hacen estas visitas y se ve si los animales están en óptimas condiciones o no. Y por último, ya para ir cerrando, les voy a hablar sobre esta temática relacionada con el bienestar animal, que viene muy de la mano con la implementación de las 3R. Y en bienestar animal básicamente se refiere a un estado medible en un animal que puede ser relacionado con la adecuación de la capacidad de un animal para hacer frente a su entorno, ¿ya? El bienestar animal es una rama de la ciencia que lo que hace es evaluar los estados de todas las áreas de interacción que tenemos nosotros con los animales, ¿ya? Evaluar cómo es la interacción, ya sea en la agricultura, en la entretención, en los animales de compañía, en investigación, etc. Existen distintas normas internacionales de bienestar animal. Casi todas están enfocadas ya sea para investigación y para producción, y regulan cómo deben ser mantenidos los animales para que su bienestar sea el óptimo. Como yo les decía, el bienestar animal va muy de la mano con la implementación de las 3R, y dentro de todas, con las que más se relacionan son con la de reducir y de refinar. Y en este sentido, si nosotros queremos abogar por un buen bienestar animal en una investigación, podemos encontrarnos con 4 escenarios posibles si hacemos una combinación de reducir y refinar nuestros protocolos. Por ejemplo, podemos tener un escenario en donde nosotros vamos a abogar por tener un bienestar mejorado. Sin embargo, esto va a involucrar, por ejemplo, que usemos pocos animales, y a la larga, no. Podemos tener también un bienestar comprometido, es decir, que en realidad el experimento no abogue mucho por tener un buen bienestar, y sin embargo decimos, pero pucha, vamos a ocupar súper pocos animales, entonces en realidad
no es tan relevante si el bienestar está bien o no en este experimento. Vamos a tener también un escenario donde vamos a preocupar por el bienestar animal, pero en realidad queremos usar muchos animales. Y vamos a tener un escenario en donde uno puede decir, en realidad no me voy a comprometer mucho con el bienestar, no voy a mantener a los animales bajo un bienestar adecuado, y a la vez también voy a utilizar muchos animales. Dentro de estos escenarios, este es el que siempre es rechazado, ¿ya? Este no se hace, y hay que los comités y en realidad los investigadores deberían abogar por realizar es este de acá, ¿ya? Es mantener a los animales con unas condiciones refinadas, ya sea de procedimientos y de mantenimiento, y también utilizar pocos animales que pasen por esta intervención investigativa, ¿ya? Entonces este es el mejor escenario para poder realizar una investigación en términos del bienestar, y este es el peor escenario. Ya, ¿se acuerdan que yo anteriormente cuando les hablé de las 3 R's también mencioné las 5 libertades? Bueno, las 5 libertades que ahora pasaron a ser, creo que son las 5 necesidades, ahí no estoy segura, se relacionan con que los animales estén libres de ciertas cosas, ¿ya? La primera es las 5 dimensiones, ahora se conocen como las 5 dimensiones del bienestar animal. Y estas 5 dimensiones se dividen de acuerdo a distintas áreas que están relacionadas con los animales. La primera área está relacionada con la nutrición. Y en esta área se busca que el animal esté libre de hambre, sed y desnutrición. La segunda dimensión está relacionada con el ambiente. Y en este se busca que el animal esté libre de estrés térmico, por ejemplo, y que presente un confort físico. O sea, es decir, darle a él un hábitat que presente el menor estrés en términos físicos para este animal, que tenga una cama adecuada, que tenga una madriguera, que esté con enriquecimiento, que sea un ambiente que le genere calor, que no pase frío, que no pase calor, etc. La tercera dimensión está relacionada con los ámbitos de la salud y establece que el animal tiene que estar libre de dolor, enfermedades y lesiones. Entonces aquí uno también tiene que estar siempre cuidando de que, por ejemplo, los animales no tengan, no sé, algún parásito, no tengan lesiones en sus patas. Muchas veces a lo mejor el tipo de sustrato que uno utiliza o es de mala calidad o no es el adecuado, que puede provocar lesiones en las patas o puede provocar lesiones en el pelaje, etc. Y eso provoca obviamente sufrimiento. La cuarta dimensión está relacionada con el comportamiento del animal y esta establece que el animal deba tener la posibilidad de manifestar su comportamiento natural, que de cierto modo haga las cosas propias que realiza su especie en las condiciones que nosotros le estamos dando. Por ejemplo, si es un roedor, que tenga las condiciones para que pueda roer, pueda escarbar, pueda esconder su alimento como lo hacen los roedores, etc. Y por último tenemos en la quinta dimensión relacionada con el estado mental de los animales, y esta establece que el animal tiene que estar libre de miedo y angustia, ¿ya? Entonces estas son las 5 dimensiones que regulan el bienestar de un animal y que por lo tanto también uno las tiene que tener en consideración cuando va a mantener animales en cautiverio. Bueno, y ya llegamos al final de la clase. Espero que les haya gustado. Como resumen, entonces, podemos establecer que el trabajo con animales en laboratorios se regula de acuerdo a pautas internacionales, a normativas y a distintas legislaciones que pueden ser internacionales o propias del país. Aquí en Chile tenemos el caso de la Ley 20.380. El uso de las 3 R asegura no solo un uso ético y responsable de animales no humanos, sino que guía las pautas del bienestar animal a través del refinamiento de las técnicas experimentales, manipulación y mantenimiento de estos. Y por último, siguen habiendo algunas cosas por ir mejorando o por ir refinando, que es la generación de modelos que permitan reemplazar animales o reducir el número que se utilizan de estos en investigación.